Mi hermano, Dios los bendiga. Gracias a Dios por la nueva semana que comienza hoy, por la que te pasó. No sé cómo ha estado tu semana, pero recordando que Dios tiene el control de todo y todo lo que sucede en nuestras vidas es para la gloria y alabanza de su nombre y para bien de nuestras vidas. Hermanos, desde ahí de tus asientos es hora de acercarnos a Dios pidiéndole la dirección de este culto. Dice el Salmo 84, bienaventuranza de morar en la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma bien ardientemente, desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la gloria del nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El que tendió las tierras sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por este día que tú nos has permitido vivir, Señor. Gracias por el descanso de noche, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, que nos son cada día, cada mañana, Señor. Gracias porque podemos entrar al lugar hasta el lugar santísimo a través del sacrificio de tu amado Jesús allí en la cruz de Calvario, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Porque nuestro embrión vieron tus ojos que luego tú formaste sin faltar, Señor. En tu mano me ponemos nuestras vidas, Señor. Padre, tú sabes todo lo que hay en nuestros corazones, Señor. Quita todo aquello que es estorbo, Señor. Prepara así nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua para adorarte a ti, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. La iglesia que tú ganaste por la sangre del Cordero allí en la cruz de Calvario, Señor. También te pedimos por el hermano que tiene el mensaje en esta mañana, Señor. Que tú trates con cada uno de nosotros, Señor. Para que al salir de aquí salgamos edificados en tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús.
En esta mañana, oh Señor, hemos de pedir tu bendición en este lugar. Padre, haznos entender esa necesidad tan fuerte, tan profunda que tenemos de ti. Oh Señor, que aún nuestras vidas tan débiles, oh Señor, necesitan tanto de ti, Señor, de tu gracia. Por ello, Señor, hoy en esta mañana queremos pedirte, Señor, que por amor a tu nombre, que por pura gracia, que por pura misericordia, Señor, cumplas tu promesa de estar en medio de nosotros. Y que haya un temor santo, Señor, que haya un temor, Señor, reverencial, al saberte que estás en medio de nosotros. Oh Dios, bendice a tu iglesia. Esta iglesia que te necesita, bendícela, Señor. A través de estas alabanzas, a través de la predicación de tu santa palabra, a través de las ofrendas, a través de cada una de las actividades que se desarrollen, oh Señor, bendice a tu iglesia. Señor, obra a pesar de nosotros mismos, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.
vez, hermanos, el Señor bendiga el tiempo, darle gracias a Dios nuestro Señor por mucho que nos ha dado, por ver nuestros diezmos y ofrendas. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por permitirnos estar un día más aquí en tu casa de oración, Señor, adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Señor, te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas que vamos a pasar después de nuestros hermanos, Señor, ya que ellos son para la obra y el crecimiento de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Jesús. Amén. Mi hermano, la lectura bíblica la podemos encontrar en el Salmo 32. Salmo 32. Puestos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Salmo 32, yo la tendré y ustedes la seguirán con la vista. Dice el gozo del perdón. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no hay culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me adorarás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo regalará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pueden sentarme. Seguiremos este culto a Dios a través de la palabra que lo tendrá nuestro hermano Angelito. Ya estamos listos para dormir. Vayamos a nuestro trino de Dios en una reverente oración. Padre, sin ti no somos nada, oh Señor. Padre, ten a bien a bendecir tu palabra, a pesar de mí mismo, a pesar de mi falta de elocuencia. Oh Señor, necesitamos de ti. Tu iglesia necesita de ti. Habla a tu iglesia, oh Señor, a través de tu santa palabra. Si hemos de ser consolados, si hemos de ser edificados, si hemos de ser exhortados, si hemos de ser confrontados, oh Señor, sea tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. A veces cuando hablamos del pecado o cuando leemos alguna lectura referente al pecado, solemos ser de alguno de los varios sectores que tristemente hay hoy por hoy dentro de las iglesias. Por ejemplo, aquellos que se empiezan a incomodar y empiezan a mover sus cuerpos
o actúan haciendo de todo menos aceptar o escuchar el consejo divino. Algunos otros apuntando a todos y cada uno de los que estamos aquí, menos hacia nosotros mismos. Y a veces esos mismos son como aquellos indoctos que por alguna doctrina que medio llegan a entender, suelen poner un estándar muy alto, y cuando esas mismas personas son cruzadas o pasadas por ese mismo estándar que ellos pusieron, sean las mismas áreas o en otras doctrinas, les duele o se incomodan, o simplemente el predicador o el pastor no sabe lo que está hablando. Algunos otros, cuando escuchan que el tema de la predicación será el pecado, desvían la atención en cualquier cosa, en la misma mosca que zumba, o en que si el teléfono del hermano no lo puso en silencio, ya sonó y todas las miradas se dirigen a él. A veces en las conversaciones que llegamos a tener como cristianos, o que deberíamos tener como cristianos, para poder conocernos, para poder llevar las cargas los unos de los otros, a veces cuando se toma el tema pecado, y somos confrontados por algún hermano, somos muy prontos para desviar el tema. Por ejemplo, hay quienes lo desviamos para Apocalipsis y nos dicen, oye, ¿qué piensas acerca de las lunas rojas que acabaron de pasar? O cualquier otra cosa, cualquier otra doctrina. Desviando así el tema del pecado. Pero, iglesia, hermano, esta lectura, Salmos 32, nos lleva a un hombre que habló acerca de unas bienaventuranzas, aquel que subió al monte, aquel que es mayor que Moisés, aquel que tiene palabras de vida, aquel que su poderío, hermano, no cesa, y ese es Cristo. ¿Podríamos recordar el sermón del monte? ¿Qué pasa en el sermón del monte? Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Ese es el clamor del sermón del monte. Alguien que ha experimentado la regeneración de su alma. Alguien que ha experimentado la regeneración de su ser y que ahora se deleita en ser un pobre en espíritu, se deleita en ser manso de espíritu, se deleita en lo que el mundo hoy llama locura. El mundo te dice hoy, sé autosuficiente. Cristo te dice, sé pobre de espíritu. El mundo te dice, sé poderoso, sé implacable. El Señor te dice, sé manso. Y solamente es eso posible a través de experimentar justamente esto que el salmista está hablando, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ese es el hombre bienaventurado, hermano. La palabra transgresión, esa palabra nos habla de alguien que excede un límite. Así como algunos de nosotros cuando vamos en la carretera y por levantarnos tarde, generalmente es por eso, la carretera siempre nos va a marcar un límite de velocidad. Y muchas veces por la premura, si la carretera dice 45, nosotros vamos a 60 o más porque traemos prisa, como si unos segundos fueran a hacer la diferencia. Y así es, eso significa esa palabra. Esa palabra transgresión tiene ese mismo sentido que les acabo de decir. Alguien que rebasa, alguien que excede, alguien que se adelanta a aquello que no se había dicho. Y todos aquí, no hay, hermano, no hay un ser aquí, y no solo aquí, sino en la misma ciudad, y no solo en la misma ciudad, sino en el mundo entero, que no haya transgredido la santa y justa y perfecta ley de Dios. Es como aquel clamor, que la misma palabra que Job usa cuando está hablando acerca de su dolorosa condición y le dice a Dios, levantaré mi clamor,
Levantaré mi clamor a Dios, pues yo no he hecho ninguna transgresión. No entiendo por qué me está pasando esto. Job sabía que a causa de transgredir la santa ley de Dios, había o debería de haber un castigo, y un castigo severo. Y él dice, si yo no he infringido una ley, si yo no he transgredido una santa ley de Dios, ¿por qué pasa esto conmigo? Ahora todos sabemos, o espero que todos sepamos, el final de la historia de Job, que no era tan justo como él decía ser. ¿Cómo alguien puede ser doblemente feliz? ¿Cómo alguien puede ser totalmente pleno en la presencia de Dios si es que hemos infringido, hermano, no una ley, hemos infringido las leyes de Dios, hemos infringido absolutamente todas las leyes de Dios? ¿Y cómo es entonces que me puedo deleitar en el Señor si es que su presencia me condena? ¿Y por qué te condena? Porque la presencia de Dios, hermano, es santa. El salmista dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra perdonar tiene el significado de arrancar, de quitar. ¿Qué quita? ¿Qué quita? Una carga muy pesada. ¿Qué quita? La transgresión de nuestros pecados. Y hermano, esa es una gloriosa transición, ¿no es así? El que estaba, hermano, el que estaba libre de cargas, el que estaba libre de culpa, el que estaba libre de pecado, fue cargado con las culpas, con las transgresiones, con las iniquidades, con los pecados, con las abominaciones de nosotros los hombres. El santo, el justo, el que no tenía una lista de maldades, sino una lista de justicia, el que tenía una lista de perfección y de buenas obras, una lista que cumplió con toda justicia, es cargado por el mismo Dios a causa de haber pactado un medio en el cual nosotros podemos ser salvos. El que no tiene pecado. Y solo hay un hombre. Su nombre, Cristo. Y ese Cristo fue tratado como si tuviera todo el pecado de su pueblo. Dice Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y continúa el texto y dice, y cubierto su pecado. Hermano, ¿qué podría esconderte del omnisciente todopoderoso? ¿Qué podría cubrirnos de aquel que todo lo ve? De aquel que todo lo sabe, que el mismo salmista que escribe este salmo vuelve a escribir otro en el Salmo 132 del versículo 9 al 12 y dice que lo mismo le son las tinieblas que el día. ¿Qué podría esconderte, oh pecador? ¿Qué podría esconderte de aquel que todo lo ve? De aquel que todo lo sabe, de aquel que conoce lo más oculto de tu corazón, que aquellos pecados que ni aun nuestro esposo ni nuestra esposa conocen, pues son tan sucios, son tan asquerosos, que los hemos guardado en nuestra mente, en nuestro corazón. Él lo sabe, Él lo conoce. ¿Qué podemos hacer ante aquel todo sabio Dios? ¿Qué te puede cubrir? ¿Qué cosa puede esconderte de su presencia? ¿O qué conocimiento puede esconderte de Él? ¿Qué tinieblas tan oscuras? Aún si fueras a lo más bajo del mar, donde la vida prácticamente es imposible. E imposible solamente que a menos que el Señor, que Dios, creara esos animales tan perfectos que resisten tanta profundidad. Déjame te digo algo, tú no podrías esconderte ahí. Si tuvieras esa capacidad de descender a lo más bajo de la tierra, déjate digo algo, Él está ahí. Él está siempre
hay? ¿Qué hay en tu corazón esta mañana, hermano? ¿Qué has arrastrado toda esta semana en tu corazón? Semanas, meses, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué has arrastrado? ¿Qué amargura? ¿Qué deseo que contamina tu alma has arrastrado? Déjame te digo algo. Dios ha sido testigo de todo eso que has arrastrado esta semana. De esa actitud que has tenido para con tu esposo, para con tu esposa, para con tu prójimo. Hermano, que esto nos mueva a vivir en santidad. Que esto nos mueva a vivir en santidad. Saber que Dios, que todo lo ve, es testigo de cada ofensa que cometo ante el santo Dios que me salvó. Hermano, mi deseo a lo largo de estos meses que llevo como miembro de esta iglesia, mi deseo es que, o uno de mis varios deseos en mi corazón, es que Dios obre en esta iglesia y la haga pura. La haga pura para entender sus gloriosas verdades. Y tú puedes hacer dos cosas. Puedes encubrir tu pecado. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 no está hablando, hermano, de tu economía en última instancia. Todos o la mayoría cuando se lee, en automático hablamos o pensamos que es de prosperar en temas financieros. No está hablando de eso el proverbio. Dice el proverbio que el que encubre su pecado no prosperará. Tú, creyente, no prosperas en tu relación con Dios y no prosperarás. Se quedará estancada. ¿Y sabes qué? Dios va a obrar en ti. Pero, tú que no eres creyente, tú que no crees en Cristo, y quiero hacer esa diferencia de creer y no creer. ¿Qué significa creer en Cristo? Creer en Cristo es tener la fe, tener la confianza y esa plena certeza que aquel que murió en la cruz hace 2000 años es el sustituto de mi maldad, que Él pagó por mí. Eso es fe que salva. Ahora digo, tú que no crees, no vas a prosperar. Si el mismo Job no salió justificado, Dios mismo no decía que era un varón justo, ¿cuánto menos tú saldrás justificado ante la presencia de Dios? Aquel que dice que los cielos son mugrosos, aquel que dice que los cielos son sucios para él, que aún los ángeles, dice la Escritura, que no tienen pecado, pero ni ellos, ni los mismos ángeles pueden mirar la santidad de Dios, cuanto menos un hombre que ha pecado. Déjame te digo algo, no vas a prosperar delante de Dios. El juicio y su ira no tardan para aquel que peca contra su santo nombre. Tú puedes esconder tu pecado. Quizás hasta hoy en día, esta misma mañana lo has escondido. Esos videos que ves en internet, en tu teléfono, en tu computadora, en tu iPad. Quizás no has confesado a Dios tu maldad. Ese maltrato que tienes hacia las personas que amas. Ese maltrato que tienes hacia los mismos hermanos dentro de la iglesia. Esos maltratos que tienes a tus compañeros del trabajo. Y sigues sin confesarlos. Esos pecados. Tus acciones que tratas de hacer para lastimar tu cuerpo no tienen fuerza, no tienen poder contra los apetitos de la carne. Es por eso que no simplemente se dice apaga la computadora, apaga el teléfono, porque esa persona encontrará otra manera de fornicar con su mente, de pecar con su corazón. Amigo, quizá estás atado al adulterio mental. ¿Sí sabes qué es el adulterio mental? Cuando ves a un hombre o a una mujer con un deseo en tu corazón, ya adulteraste. Generalmente la mayoría de las iglesias cuando hablan de esto es
les tiembla mucho la boca, la lengua para hablarlo. Y cuando se llega a hablar a veces es más enfoque en el hombre. Pero también hay mujeres, También hay mujeres que pueden ver con esos ojos de deseo. Ese es el adulterio mental, que quizá al cual estás atado. Quizás estás atado a la pornografía. Y aunque te has puesto muchas barreras para no pecar, encuentras la manera de hacerlo en tu corazón. Decía un autor, cuando te sientes observado, corres a donde haya menos personas, pero las pocas personas que están ahí son suficientes para avergonzarte. Entonces, corres a tu casa. Quieres evitar el pecado, pero encontrarás tu casa. Pero te sientes demasiado exhibido, así que corres a tu cuarto. Estando solo en tu cuarto, te sientes demasiado exhibido, así que cierras las ventanas, pero te das cuenta que el problema está en tu corazón, que te puedes quitar los brazos, que te puedes sacar los ojos, pero el deseo de pecar contra Dios seguirá latiendo. Bueno, entonces ¿de qué me puedo cubrir? Si no me puedo cubrir de algo físico, aún las tinieblas me van a alumbrar cuando este santo Dios venga. Y si lo mismo me es las noches y las tinieblas, ¿cómo me puedo cubrir de aquel santo y airado Dios? Porque Dios está airado. Porque el Dios que te venden allá afuera, en esas sectas donde te dice que Dios ama al pecador, Dios todo el día, todo el tiempo, toda la noche, según la Escritura, está airado contra el pecador. ¿Sabes qué te puede librar? Solo una cosa: la sangre de Cristo. El propiciatorio fue cubierto con sangre de corderos, y cuando la presencia de ese Dios trino venía, su ira se apaciguaba. El mismo propiciatorio, siendo Cristo, derramó su preciosa sangre, y la ira de Dios no se apaciguó para después volver a despertar. No, sino que ese sacrificio perfecto en ese precioso madero satisfizo la santa ira de Dios, y hoy no hay más ira en la copa para el pueblo de Dios. Para aquel que se cubre de esa sangre, para aquel que se baña de esa sangre. Eso, hermano, es lo único que te puede cubrir. Eso es lo único que te puede preparar, lo único que te podrá presentar ante el santo juez de todo el universo. El versículo 2 dice: bienaventurado. El salmista nos está hablando de la verdadera felicidad, hermano, y no nos habla que puedes encontrar la felicidad en tu matrimonio, hermano. No nos habla que puedes encontrar la felicidad en el trabajo de tus sueños. No nos habla que puedes encontrar la felicidad en tu buen éxito, en tu título, en tus buenas finanzas. No nos habla que puedes encontrar la felicidad en nada material. No puedes encontrar la felicidad en tus obras. La única manera que puedes tener pleno gozo, hermano, puede venir tristeza y tu gozo puede permanecer. Algún hombre dijo: la felicidad muchas veces es como el follaje del árbol, que pasan vientos fuertes y pueden quitarla, pero el gozo es la fuerte raíz que persevera a pesar de lo que pasa. Hermano, a pesar de que hay problemas en la familia, a pesar de que hay problemas en el trabajo, a pesar de que hay problemas financieros, problemas económicos, el verdadero hombre, el hombre bienaventurado, es aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto si tú mismo eres consciente de tus pecados? Si tú mismo conoces tus maldades, ¿cómo que no me va a inculpar si Él es el juez justo? Si Él es aquel que no acepta cohecho, que no acepta un soborno para que mis pecados sean pasados por alto.
¿Cómo es que no me va a inculpar si Él es aquel que juzga todo con el más justo juicio? ¿Cómo no me va a inculpar de iniquidad? ¿Cómo es que no nos puede culpar de iniquidad? Solo porque alguien pague. Solo porque alguien pague y alguien sea culpado por mi carga, por mi culpa. Y esto suena a alguna enseñanza del apóstol Pablo, ¿no es así? David sabía esto. David sabía que la única manera de pertenecer al pueblo de Dios, de estar bien con Dios, es que toda su bolsa, es que toda su maldad, es que todo su pozo lleno de iniquidad sean pagados por otro. Que sus deudas no sean ya más contadas como si fueran de él. Sus deudas no fueran más contadas como si fueran de él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 21. Es la santa palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que me está diciendo este versículo es que el Padre, Dios el Padre soberano y justo, carga en su amado Hijo Cristo los pecados de su pueblo y los castiga en él para que tú no seas revestido de culpa, sino que seas revestido de una justicia perfecta que Cristo logró en la cruz. Y así estés vestido y no desnudo, aparentando ser cristiano. Y continúa el texto y dice, Salmos 32 dice, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿De qué está hablando? ¿Está diciendo el Salmo que David no ha pecado? ¿Qué está hablando verdaderamente? ¿Que no había engaño en el corazón de David? No. En el contexto del capítulo 32, y pareciera que el capítulo 32 debería de ir después del capítulo 51. ¿Recordamos el pecado de David con Betsabé? Bueno, eso es de lo que está hablando David. Ha cometido algo muy grave. Ha cometido un pecado sumamente grave. ¿Por qué es muy grave? ¿Por qué es muy grave? Bueno, este hombre que escribe este salmo fue el que tomó, este hombre, hermano, que está escribiendo esta bienaventuranza, que está escribiendo acerca del varón bienaventurado, que está escribiendo acerca del perdón, es aquel mismo que teniendo 100 corderitas, tomó la que no le pertenecía, matando al mismo dueño. Y eso es grave. Pero hay algo que hace aún más grave el pecado de David. ¿Y qué es? David, hermano, conocía la ley de Dios. David sabía que lo que él estaba haciendo se encontraba en total maldad delante de Dios. David mismo conocía su maldad y sabía cuán malo era lo que él estaba haciendo. Es algo así como que lo que hoy llamamos nosotros como que el que peca con alevosía y ventaja. Tú y yo sabemos que no se deben hacer ciertas cosas y a veces nos justificamos en nuestras conciencias. Es un pecadito blanco, es una mentirita piadosa. Nadie es perfecto, hermano. Nadie es perfecto. Nadie está hablando de una perfección. Hay algo que pone
más y más gravedad en su pecado. David, él se deleitaba en Dios y David sabía, y tú y yo lo sabemos, ¿qué es lo que hace una división entre Dios y los hombres, hermano? No necesitas ser muy teólogo para entenderlo. El pecado, esa mentira blanca, esa práctica de tu pecado, hace una división entre Dios y los hombres. Gracias, hermano. Ya tengo dos. Hermanos, David se deleitaba. David se deleitaba en Dios y él sabía que cometer una infracción podría producir, o más bien no podría, produciría una separación. A veces he escuchado mucho que la gente justifica su pecado porque dice, yo no soy miembro de la iglesia. ¿Perdón? Es que yo no soy miembro de la iglesia. Y como yo no soy miembro de la iglesia, yo puedo vivir como me caiga en gana. Amigo, examina tu corazón. Examina tu corazón porque posiblemente no estás en Cristo. Pensar en qué línea, si la cruz es pecado, eso no debe ser el pensamiento de un verdadero hijo de Dios. Si tú has pensado así, examínate. No puedes hacer eso. Lo dice la Escritura, lo enseña la Escritura. La separación, esa es la gravedad del pecado. Esa es la más grande gravedad de nuestras vidas. Que teniendo la más grande y abundante fuente de vida y de gozo y de misma felicidad, abrazamos aquello que ofende a Cristo. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras almas. Eso, hermano, eso, amigo, es el pecado. El pecado es buscar satisfacer la necesidad de Dios en algo que no es Dios. Buscar satisfacer la necesidad de Dios en algo que no es Dios es pecado. Hermano, si recordamos, ¿no? Porque estamos en este mundo, creo que el pastor constantemente trata de aventarlo, ¿no? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué y para qué estamos en este mundo? ¿Para hacer dinero? ¿Para vestirnos bien? ¿Para tener propiedades? ¿Para tener muchos coches? Ahorita las aseguranzas están muy caras. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Fuimos creados y somos creados por y para la gloria de Dios. Entonces, buscar esa satisfacción en algo que no es Dios, si fuimos creados por y para Él y buscamos una necesidad fuera de Él, ¿qué es? Pecado. Y no está hablando que David era perfecto. La mancha grande está en la vida de David, pero ¿de qué está hablando cuando dice que en cuyo espíritu no hay engaño? ¿Qué nos quiere decir este texto? David, hermano, David fue llevado a la sinceridad con Dios. Hermano, piensa en esto. ¿Qué hombre retendría sus deudas y callaría sus compromisos de pagar todo? Cuando hay un hombre que se acerca y te dice, todo lo que tú me digas ahorita que debes, yo lo voy a pagar por ti. ¿Qué hombre escondería eso? ¿Qué cabeza en su sano juicio, en sus 5 sentidos, callaría sus deudas? Y así ha pasado con David. David ha entendido que en Cristo, que en Dios hay pleno y completo perdón de cualquier maldad que el hombre pueda cometer. Eso está haciendo David. David está presentando su corazón que ha sido manchado por el pecado completamente, diciendo, todo esto hay. Todas estas son mis deudas.
Es como aquel hijo que hablando con el padre o platicando con sus padres es hallado en una mentira. Y el padre le dice, ¿hay algo más? Y el hijo contesta, pues sí, hay esto, y hay esto, y esto. Y el padre le vuelve a decir, ¿hay algo más? Sí, hay esto, y hay esto, y he hecho esto. Y es lo mismo que está haciendo David. Señor, he pecado con Betsabé. Señor, he pecado con Betsabé. Y el Señor le pregunta, David, ¿hay algo más? Hoy el Señor te pregunta, ¿hay algo más, iglesia, que no has confesado? David contesta, pues sí, Señor, he matado a Urías. ¿Tú qué has contestado al Señor? A mí no, al Señor. Y vuelve a preguntarle, ¿hay algo más, David? Señor, sí, hay algo más. Yo sabía, Señor, yo sabía que tu ley era santa. Yo, Señor, sabía que tu ley es perfecta. Pero no me importó. No me importó, y en mis pensamientos no te honré. Y todo esto, Señor, está pasando en mi corazón. Señor, aquí te lo expongo. Señor, ¿podrás perdonarme? Este hombre abre su corazón. ¿Y el tuyo? ¿Justificado? Dice el pastor en alguna conversación que he tenido con él, me decía, ponte el caparazón de tortuga. ¿Cómo estamos, iglesia? Poniéndonos ese caparazón de tortuga para no exponer o no ser expuesto nuestro pecado. A eso vienes a la iglesia, iglesia. Aunque no seas miembro, a eso vienes a la iglesia. Tú no vienes a la iglesia a ver a tus amigos, a saludarlos, eso es aparte. Tú vienes a escuchar lo que el Señor tiene preparado para ti. Tú vienes a escuchar en la forma en la que Él te va a confrontar a través de su santa palabra. A la iglesia venimos pecadores. Yo mismo. Este hombre abre su corazón ante aquel que su ira ha sido apaciguada. Y hermano, sé que lo que voy a decir es fuerte, pero es necesario. No confundas la confesión del pecado verdaderamente con el llegar y vomitar todo lo que nos pone moralmente mal. Tú puedes llegar a la iglesia cargado de tus situaciones y vomitas orando, sales y sigues igual. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso ni siquiera es una verdadera confesión de pecado. No confundas la confesión del pecado verdaderamente con llegar y vomitar todo lo que nos pone moralmente mal y después seguir revolcándonos en nuestro mismo vómito, en nuestro mismo pecado. A veces cuando tenemos problemas financieros, es muy común que los problemas financieros nos hacen amar más a la iglesia, ¿no? Que los problemas financieros nos hacen estar más tiempo con la iglesia. Cuando esos problemas financieros se van disipando, gracias por nada. Una pequeña cosa antes de continuar. Temo en verdad a Dios, hermano. Soy muy débil, soy muy fallo, tal vez más que tú. Pero temo en verdad, hermano, al Señor, en crear una falsa seguridad de salvación en alguien que no es creyente. Me turba en mi corazón engañar a hombres, engañar a mujeres. Hermano,
engañar a un hombre, engañar a una mujer, haciéndoles creer que eres cristiano porque vas a la iglesia, haciéndoles creer que eres cristiano porque te has bautizado, haciéndoles creer que eres cristiano porque en tu país de origen servías en una iglesia, eso, hermano, debería darte temor. Eso no enseña la Escritura. En las mismas iglesias en la antigüedad, en el libro de los Hechos. ¿No acaso hemos visto o no hemos leído en el libro de los Hechos la historia de Simón el mago? Un hombre que fue bautizado, un hombre que caminó con los apóstoles, sirviendo al mismo Señor. ¿En qué condición fallada ese hombre? Que no era cristiano. Temo al Señor. Temo al Señor. Y a lo mejor por eso pasan ciertas cosas que no voy a comentar. Pero eso es algo tremendo. Que un hombre dé falsas esperanzas de salvación a aquellos que no lo son. Y no es que digas, hermano, no se debe juzgar la salvación. Bueno, es que la Escritura me dice que juzguemos por los frutos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Juzgar con justo juicio. Eso es lo peor que te puede pasar a ti. Creer que estás bien con Dios y enfrentarte en el gran día del juicio que vendrá. Hermano, vendrá el gran día del juicio. Y lo peor que te puede pasar a ti, congregante, es saber que estabas mal y que el Padre te va a decir, nunca te conocí. Mateo capítulo 7. Lo que existe en Mateo capítulo 7 no está hablando de falsas religiones como los que creen en Alá, los unicitarios, que hasta el nombre se me fue. No. Esa narrativa de Mateo 7 está hablando de iglesias donde supuestamente se expone la sana doctrina, donde supuestamente se expone el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el resultado final de muchos de los que están ahí? Apártate de mí, que no te conozco. Es que yo hice esto, Señor, yo servía. Sirves para más leña en el infierno. Señores, que yo predicaba, apártate de mí, no te conozco. Hermano, no temo hablar del perdón. No temo hablar del perdón de Dios, pero temo al Señor cuando hay hombres, cuando hay mujeres que creen que son salvos cuando no lo son. Quiero exhortar a todos los que estamos aquí a examinar nuestro corazón y ver si verdaderamente estamos en Cristo. Examínate. Examínate para ver si realmente tú te deleitas en Él. Examínate para ver si realmente gozas de Él. Si tú entiendes que antes en tu vida no había un deseo por Dios, si tú entiendes que antes en tu vida no había un deseo por la santidad de Dios, no había un deseo por la justicia de Dios, pero ahora tu corazón anhela ser santo como tu Padre es santo, entonces escucha esto y que Dios te hable a través de esto. Pero si tú no deseas la santidad, si no hay deseo en tu vida por honrar al Señor, y el pecado abunda en tu corazón, el pecado abunda en tu casa, el pecado abunda en tu intimidad, en tu trabajo, donde nadie te ve, no te engañes. Si tú no te deleitas en estudiar la Escritura, si tú no te deleitas en orar, hermano, no quiero caer en el otro extremo. Sé que a veces es muy difícil, y muchas veces es muy difícil venir a la Escritura. Sé que a veces es extremadamente difícil llegar en oración. Pero hay una evidencia muy clara. Un verdadero creyente,
Un verdadero creyente, a la luz de lo que enseña esto, no es de lo que creo yo, no es de lo que cree la misma confesión que estamos estudiando, no es de lo que cree el mismo pastor. A la luz de lo que esto enseña, un verdadero creyente no puede pasar mucho tiempo sin ella. Un verdadero cristiano no puede pasar mucho tiempo alejado de la oración, alejado del estudio de su palabra. No hay pretexto suficiente, no hay pretexto válido para decir, por esto y por esto y por esto no lo hago. Examínate, iglesia. Esa es una de las muchas evidencias que nos enseña la Escritura que debe tener un verdadero hijo de Dios. No te engañes. Y si tú estás en este lado, esto no es para ti. Bueno, sí es para ti en el sentido que hoy puedes alcanzar este pleno y completo perdón. Pero no es para ti en el aspecto de que no eres hijo de Dios. Medita en tu corazón, escudriña tu corazón. ¿Y por qué decido hablar de esto? ¿Por qué decido hablar de esto que a veces pudiera generar una falsa convicción? Hermano, por una simple razón. La iglesia de Cristo es edificada a través de entender quién es Dios. La iglesia de Cristo es edificada a través de entender qué hizo Dios por nosotros. La iglesia de Dios es edificada a través de entender quién es el hombre. Romanos nos habla de la depravación total, absoluta del hombre. Oh, hermano, cuánto anhelo que esta iglesia sea instruida en la Escritura, que esta iglesia conozca al Dios de la Escritura, que esta iglesia conozca los atributos de Dios, aquellos atributos comunicables, aquellos incomunicables, en donde tú puedas entender la gravedad de tu pecado, pero deleitarte si estás en Cristo. Oh, que el Señor obre. Que el Señor obre en esta iglesia, porque el pueblo del Señor perece por falta del conocimiento de Él. Permíteme decirte algo. Y sé que el pastor está, bueno, a lo mejor no está viendo, pero lo verá. No podemos pensar que la iglesia está bien porque tiene buenas finanzas. Me dice el hermano Isaí, ya le bajé el volumen. No podemos pensar eso. La salud espiritual de la iglesia no se basa en buenas finanzas. La salud espiritual de la iglesia no se basa en el número de miembros. ¿Cuánto conoces al Dios de la Biblia? ¿Cuánto conoces al Dios de la Biblia? ¿Cuánto lo conoces? ¿Qué me puedes hablar de Él? ¿Qué me puedes instruir, enseñar de Él? ¿Te deleitas? Hermano, la iglesia es edificada a través de entender quién es Dios. La iglesia es edificada a través de saber lo que Dios hizo por nosotros y quién es el hombre. Y sé hermano, lo sé, que esta iglesia será más fortalecida al entender más y más y más profundamente quién es el Señor. Al entender más y más profundamente que Él es digno de honra, que Él es digno de alabanza, no solamente en lo que cantamos, sino en nuestra misma vida diaria. No solamente en cantarlo, sino también en vivirlo. Que mientras más entendamos cuán glorioso es el Señor que nos salvó, que entre más entendamos cuál era nuestra iniquidad y nuestra condición y nuestra perversidad y qué hizo Cristo, qué hizo Dios a través de Cristo en la cruz, al entender esas grandes doctrinas básicas y fundamentales para aquel que quiere ser cristiano, vas a decir: Señor, yo no entendía cuánto habías hecho por mí. Yo no entendía cuán
glorioso y perfecto es ese sacrificio que hiciste por mí. Pero ahora lo entiendo. Lo entiendo y toma mi vida, Señor. Lo entiendo y aquí está mi vida. Por eso quiero hablar de estas verdades a su iglesia y decirte, iglesia, esto ha hecho Dios por ti. Cuán grandes cosas, cuán grandes maravillas ha hecho nuestro Dios por nosotros. Alegrémonos y gocémonos y cantemos alabanzas a Dios. Y tú que no estás en Cristo, que puedas decir como este salmista dice, yo quiero a estos hombres. Mira su gozo, mira su amor, y que esa sea marca de una iglesia. Hermano, una marca de una iglesia bíblica, sana, sólida, es el amor entre cristianos. Y no es allá afuera. El juicio del Señor y se demuestra primero acá adentro. Si tú no demuestras tu amor acá adentro, allá afuera no vas a demostrar absolutamente nada. Que cuando llegue alguien y cruce la puerta, una de las marcas que diga es, oh, que este amor tan sublime tienen estos hermanos. Hoy, ¿qué dice la gente? Para los que están aquí, mejor en mi casa. Vituperio al nombre de Cristo. Sé humilde. Sé humilde. Que aquellos que lleguen a esta iglesia nuevos puedan encontrar la humildad. A través de expresar, a través de mostrar quién es Dios. Versículo 3 dice, mientras callé, este hombre, después de haber cometido su pecado y su maldad que ya hemos visto y hemos hablado de eso, se esconde. Este hombre se arrastra sigilosamente a las tinieblas para no ser visto de su Padre Santo, que es luz y que expone la maldad del corazón del hombre. Dice, mientras callé. Él dice que ha callado. David conoce lo que es ser perdonado. ¿Por qué? Porque Él nos viene hablando de la bienaventuranza de ser perdonado, pero cuando infringe la ley de Dios, Él dice, callé. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Dice, se envejecieron mis huesos. Hermano, esta es una verdadera condenación. Se envejecieron mis huesos. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo empieza a envejecer? Nos lastimamos la espalda. El apetito se puede ir. Las fuerzas se acuaban. La vista empieza a fallarnos. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de que por dentro, aunque por fuera pareciera que es un joven, por dentro se está secando. Su hambre por Dios, su deseo por Dios ha disminuido. ¿Cómo se acercará a aquel al que ha ofendido? Es como la vergüenza que un hijo siente cuando ofende a su padre. Que el padre está totalmente abierto para decir, hijo, vente, vamos a jugar. Hijo, vente, vamos al parque. Pero ese hijo sabe que lo ha ofendido y tiene pena y ni siquiera quiere pasar enfrente de él y mejor va y se esconde en su cuarto. Y esto ha hecho David. David ha callado su maldad, él ha guardado su pecado y su cuerpo y su sentir y su alma se van chupando por dentro. Su hambre hacia Dios está siendo bloqueada por algo en el corazón de David. Dice, mis huesos se envejecen. Eso es fácil de romper. Esto es peor que la misma sarna que tenía el mismo Job. Pero Job, en el capítulo 19 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Él dice, esto va a acabar. Pero David, esto es tan duro para David, que se está secando, que se está envejeciendo por dentro. Y continúa el salmo y dice, en mi gemir todo el día. No se podía distraer con otras cosas. No iba siquiera a cortar leña para olvidarse de esto. Eso lo abrumaba.
Eso estaba delante de David todo el tiempo. Estaba delante de él que había pecado contra su santo Dios, que había hecho maldad contra aquel que lo salvó. Hermano, iglesia, cuando tú que dices ser cristiano, cuando pecas de cualquier forma, ¿tienes este sentir? ¿Estás inquieto porque no te has arrepentido o sigues viviendo tu vida normal? Si tú sigues viviendo tu vida normal, posiblemente no estás en Cristo. No te engañes. No te engañes, por favor. Versículo 4 dice, ¿qué cosa más pesada? ¿Qué, hermano? ¿Qué cosa más pesada podríamos tener encima de nosotros sino la mano omnipotente, poderosa, sublime de Dios? Nada es más pesado que la mano de Dios. Dios, hermano, a sus hijos, guía. Dios está guiando a su hijo. Dios está llevándolo con su poderosa mano a un punto donde se está secando. Está llevándolo a un punto donde saque todo aquello que él está callando. Piensa en esto. Si para el Hijo de Dios, si para aquel que ha sido adoptado y hecho miembro de la familia de Dios, esto es lo que recibirá con tal de que se arrepienta, por favor, ¿cuánta maldición crees que caerá sobre ti? Que dice la Escritura que no hay sino o hijo de Dios o hijo del diablo. Iglesia, congregante, no te engañes. ¿Cuánta maldición caerá sobre ti? ¿Cuánta maldición caerá sobre ti que tienes apariencia de piedad y que niegas la eficacia de ella? ¿Cuánto crees que hará Dios con aquel que no es su hijo? Medita en esto, hermano. Yo sé que Ezequiel 33 nos habla que Jehová no se deleita en la muerte del impío, pero hermano, va a ejecutar una justicia. Va a derramar. Hermano, si estás consciente de que hay una santa ira que ha de venir, un santo juicio que va a ser vertido en esta tierra, ¿estás consciente de eso? Y Él la va a ejecutar. Dios es justo. Dios es justo y Él va a ejecutar esa justicia. Él va a derramar esa su santa ira. Huye de esa ira. Escóndete de ese juicio. Aférrate a Cristo. Solo Él puede salvarte de esa hora. Solo Él te puede cubrir. Solo Él te puede guardar. Solo Él te puede dar una justicia que no te pertenece. Solo Él puede proporcionarte la entrada al Padre. Iglesia, aférrate a Cristo. Oh, su amor muy grande, su ira muy grande. Muchas veces creo que algunas sectas se hacen para no enfrentar lo que la Biblia dice. Algunos dicen que tu alma en el infierno se extinguirá. La Biblia dice que tu alma en el infierno arderá por la eternidad. Que tu alma en el infierno estará donde el gusano no muere, ni la llama se apaga, y la ira santa de Dios siempre se derrama. Y hermano, al escuchar esto, no pienses que Él es menos Dios por crear esto. No, amigo. Dice que cuando eso pasa, nuestro gran Dios, nuestro trino Dios, sigue sentado en su santo trono. ¡Oh, qué glorioso, hermano! Cuando todo esto pasa, Él está sentado en su trono. El humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Hoy te ruego a ti que no estás en Cristo, huye.
Huye de esa ira que ha de venir. Huye de esa condenación tan grande. No te quedes expectando. No quieras saber qué se siente ver la ira de Dios. Ya se avecina. Y a veces el falso convertido está en la iglesia durmiendo. No me refiero a los que duermen literalmente. No. Me refiero a espiritualmente. Duermen en una posición en la que creen, están escuchando el sermón. El Señor está golpeando, exponiendo su palabra. Pero es tanta la falsa seguridad de su salvación que ellos se aferran con lo mínimo a seguir diciendo yo soy cristiano. Y anhelan con ansias que el sermón se termine para irse. Ya se acabó. Nos vemos el siguiente domingo. ¿Cómo está tu corazón? No te engañes. Busca ayuda. Y no me refiero a un psicólogo. Busca tuya ayuda dentro de la iglesia. Busca a tu pastor. Pregunta: hermano, estoy practicando este pecado que a mi entendimiento, de donde yo salí, no me decían que era pecado. Pero cuando yo lo leo en la escritura me doy cuenta que es pecado. ¿En qué posición estoy? Busca ayuda. No te quedes expectando la ira que ha de venir. Oh, iglesia, huye de esa ira. Ruego a Dios que despiertes, tú que has escuchado tanta predicación. Ruego al Señor que despiertes. Ruego al Señor que atiendas la voz de tu Creador y que corras a Él. A veces es bien difícil exponer a nuestros seres queridos a darles una realidad de que no son cristianos. Es muy difícil. Ese no es amor. El amor bíblico es: oye, creo que tu caminar con Cristo no es lo que dice aquí. ¿Qué te parece si te examinas? El Señor va a obrar. Continúa: se volvió mi verdor en sequedades de verano. El que era un árbol plantado junto a corrientes de agua, hoy se compara como altamo seco. El que era un roble, el que era un tronco fuerte, hoy es el hombre que su verdad de verdor se volvió en sequedad. Fácil de romper, insensible, inservible, se ha secado. Iglesia, ¿esto está pasando contigo? Habla a ti, creyente. ¿Esto está pasando contigo hoy? ¿Hay algo en tu corazón que no has declarado a aquel que te quiere perdonar? ¿Hay algo en tu corazón? Si hay algo, ve hoy a Dios. No estés más en esa condición. Hermano, si hay algo entre todas las cosas que afectan la vida de la iglesia espiritualmente hablando, es que haya creyentes que callan su pecado. No hablo a aquel hombre que ofende, sino a aquel que calla su pecado. Ante aquel Dios, pues su verdor se seca. Pues ya no hay fuerzas, ya no hay ganas de nada. La iglesia, hermano, empieza a secarse cuando sus miembros no confiesan su maldad. El miembro dice: ¿cómo he de hablar si yo mismo hoy he pecado? Hoy confiesa tu pecado ante el Santo Dios. Él es amplio en perdón, hermano. Él es grande en misericordia. Él es tardo para la ira. Vuélvete a Él. Versículo 5 dice: mi pecado te declaré. Y esta es la evidencia, entre otras más, de un verdadero hijo de Dios. Mi pecado te declaré. No que es un hombre o una mujer perfecto y no falla, no. Sino que no se puede estar callado aquello en lo que falla, aquello en lo que ofende al Señor. Fíjate, hermano, cuán sabio fue Dios. Hermano, observa la mano poderosa y gloriosa y la misma sabiduría de nuestro Dios. Cuando lleva a su hijo David,
de tal manera que lo quebrantó, lo secó. Su fuego, ese fuego de ese salmista, se extinguió. Pero él sabía que así, de esa manera, secándose, iba a confesar su pecado. Hermano, Dios va a usar diferentes medios con tal de guiarnos al arrepentimiento. Lo dice Romanos capítulo 2. Que no menospreciemos su benignidad, sabiendo que su bondad nos guía al arrepentimiento. Algunas veces, hermano, usará su Espíritu Santo quebrantándonos y acusándonos y diciéndonos: has fallado, has pecado contra Dios, acércate ante aquel que te ha salvado. Pero el Espíritu del Señor no contenderá siempre con el espíritu del hombre. Muchas veces usará la iglesia. Muchas veces usará la iglesia, la predicación, para hacernos ver nuestra maldad. Tal vez usará algún otro hermano para hacernos ver nuestra maldad. Pero esto pasará a un realmente hijo de Dios. No permanecerá, no se quedará en aquello que ya ha sido rescatado. Va a salir, tiene el espíritu de victoria, tiene aquel Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese hermano va a salir con cánticos de triunfo, va a decir: vence, 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 vencí porque Él venció y su victoria es mía. No quiero hablarte de todo lo que puedes hacer y de todo lo que te puedes arrepentir. Te quiero hablar de cuán grande es Dios. Y quiero que entiendas cuán grande es Dios. Y que vayas a Él y entiendas lo que has hecho. Que reconozcas tu pecado. Que te apartes de Él. Y corras a sus manos. Y corras a sus gloriosas manos. Y corras a quien es Él. David decía: confesaré mis transgresiones a Jehová. El salmista ha fallado. Y él está ahora en una convicción de pecado fuerte. Dios lo está aplastando con su poderosa mano para que se arrepienta. Y llega un momento, como el hijo pródigo vuelve en sí y dice: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no voy a aquel que ha cambiado mi corazón? ¿Por qué no voy a aquel que perdona mi maldad? ¿Por qué no voy a aquel? Yo sé que he fallado, yo sé que he hecho cosas graves, pero Él me puede perdonar. Eso es lo que está diciendo aquí. Está hablando de un tiempo pasado y nos está mostrando ya su pensamiento. Dios lo ha guiado al arrepentimiento. Y hermano, Dios no falla. Dios no falla. Él ha prometido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Hermano, Él no va a parar. Si realmente eres hijo de Dios, no va a parar de hacer su obra en ti. Tú vas a tener que reflejar su gloria. Él, Dios, es un Padre responsable y perfecto. Y si te ha salvado, es para que tú reflejes su gloria. No importa lo que Él tenga que hacer. Él va a hacer lo que más te convenga a ti. Pues si tú no participas de su santidad, pues si tú, que dices ser hijo de Dios, no participas de su disciplina, no eres hijo. Perdóname. No eres hijo. Eres un falso creyente. Sí, que viene a la iglesia. Sí, que ofrenda. Sí, que diezma. Sí, que sirve. Pero eres un falso creyente. Si no participas de su santidad, porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. Ah, no, es que el apóstol Pablo se equivocó. Él tenía que decir ser santos dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia está el Señor. No. En toda vuestra manera de vivir. ¿Cuáles son tus conversaciones? No quiero que me las platiques. ¿Cuál es el deleite de tu corazón? No quiero que me lo digas. ¿Realmente te deleitas en Cristo? Esto es para ti. ¿Te deleitas en tu pecado? ¿Te deleitas
estás viendo una serie en Netflix? ¿Pierdes tu tiempo ahí? Examina tu corazón. Si tú no participas de la santidad y disciplina del Señor, solo participarás de su juicio. Debes temer, hermano. Iglesia, debes temer. Dios es santo. Aquel que creó el infierno, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice Hebreos. David se acercó y dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado, Señor. Hermano, él sabía que su Dios, que su Salvador iba a perdonarlo. Él sabía que su Dios no le iba a decir: David, esto que hiciste es muy grave. ¿Sabes qué? Ya vete de mi vista. Serás ahora un pámpano que se seca y serás echado al fuego. Estuviste verde, pero ahora te echaré al fuego. No es así. Con sus hijos. El salmista se acerca a Dios porque él sabe cómo es Dios. No el mismo David escribía en un juicio del Señor cuando le dice: ¿qué quieres, David? ¿Juicio del hombre o juicio del Señor? ¿Qué dice David? Oh, que caiga yo en las manos de Dios, porque los hombres me van a acabar. Oh, pero mi Dios es tan misericordioso que Él me perdonará. Oh. David sabe cómo es Dios. David sabe que Dios perdona la maldad de su pueblo. David sabe que Él ha pagado toda el acta que nos era contraria. Él la ha clavado en la cruz. Hermano, vive por favor a través de esto. Que tu corazón se goce. Que tú te acerques a Dios. Que corras a Él. Que perdona tu iniquidad y que tengas vida. No estoy diciendo que volviste a estar muerto. Pero creo que cuando pecas y no te arrepientes te adormeces. Despiértate tú que duermes. Yo no creo que la salvación se pierde, porque yo creo que Dios es fiel y creo que Él es inmutable, y aquel que amó en el principio amará hasta el final. Pero sí creo que tu amor y tu espíritu puede apagarse. Y te repito, no solamente te dañas a ti, dañas a tu familia, dañas a tu iglesia, con la amargura en tu corazón, con la amargura en tu vida, dañas a tu familia, dañas a tu iglesia. Yo no creo que un creyente pueda permanecer en pecado. No. Al decir permanecer en pecado me refiero a estar practicando todo el tiempo el mismo pecado. No, yo no creo eso. No calles más tu maldad. Confiésala a Dios. Y repito, yo no creo que un creyente pueda permanecer en pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en San Juan 3 que la práctica del pecado es manifestación de que no somos hijos de Dios. Si tú practicas el pecado, no te engañes. Pero yo sí creo que un creyente verdadero puede caer. Sí creo que un creyente verdadero cae y puede afectar su corazón. Y esa a veces es una de las muchas razones por las cuales cristianos a veces hasta llegan a vivir en depresión. Hermano, hay más, pero el tiempo se va. ¿Te has dado cuenta lo que no confesar significa? ¿Has entendido la gravedad de lo que es el pecado? O parte de la gravedad de lo que es el pecado, porque es mucho más profundo. Pero, ¿te has dado cuenta? Examinemos nuestras vidas.
Hoy estamos viendo, sí, parte de la doctrina del pecado, pero también estamos viendo parte de la doctrina de ese glorioso perdón en Cristo. Si a ti te duele el pecado, si a ti te duele no tener esa comunión con Dios por causa del pecado, arrepiéntete. Él es fiel y justo, te va a perdonar. Pero si tú crees que eres cristiano y no sientes nada de todo lo que hemos hablado, también arrepiéntete, pero para salvación. Porque hay un arrepentimiento para salvación y hay un arrepentimiento del cual todos los días debemos estar en constante arrepentimiento, que es para santificación. ¿Qué es para santificación? ¿Cómo estás hoy, iglesia? ¿Cómo estamos hoy? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, oh Señor, por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en los cuales podemos estar, Señor, delante de tu presencia. Oh Señor, obra en tu iglesia. Es que es tuya, Señor. Es que esta iglesia no es de nadie. Esta iglesia es tuya. Señor, obra, por favor, purifica tu iglesia, santifica tu iglesia. Hoy has exhortado, has confrontado, pero también has consolado a tu iglesia a través de ese glorioso perdón que no por nuestras obras, sino por tu pura gracia nos das. Oh Dios, obra en tu iglesia. Los hermanos han de salir. Cuídalos, guárdalos, que puedan meditar en tu palabra, que puedan ser confrontados por ella, que puedan llegar a la intimidad de su hogar y que no cierren las ventanas para pecar, sino que las abran, como Daniel abría las ventanas de su cuarto y clamaba a ti por perdón. Oh Dios, oh Señor, obra en tu iglesia, por amor a tu nombre, por pura gracia, Señor. En Cristo Jesús.